Cuando mi mamá falleció, no pude enterrarla en el cementerio más grande de la ciudad por problemas económicos. Terminé sepultándola en un cementerio diferente. Este otro era más pequeño, se encontraba en las afueras de la ciudad y no estaba tan bien cuidado como el primero, pero era para lo que me alcanzaba. Así que no lo pensé mucho y enterré a mi mamá en ese lugar. Por ese tiempo yo iba a visitar su tumba cada que podía. Era muy cercana a ella y su muerte había sido muy repentina, por lo que realmente me dolió el suceso. Como a las 2 semanas de ir a visitarla diariamente, apareció un señor de unos aproximados 40 años con lo que parecía ser el uniforme del cementerio. Se presentó y me comentó que era la persona encargada de cuidar el cementerio por el día y que le había llamado la atención que yo hubiera estado visitando la tumba todos los días. Sinceramente me llamó la atención el no haberlo visto antes, pero se lo atribuyo a que muy probablemente fuera porque con todo lo que había pasado en las últimas semanas me encontraba muy distraída. Le comenté al cuidador la razón por la cual asistiría todos los días y él me platicó que en los años que había trabajado ahí había visto que este tipo de situaciones eran comunes, pero que no me preocupara porque estaba seguro de que en algún momento el dolor que sentía iba a empezar a disminuir. Yo le dije que sí, porque aunque en ese momento no me encontraba muy convencida de que eso fuera a pasar, sabía que en algún momento dejaría de sentir el dolor que estaba viviendo. Un mes pasó y a lo largo de ese mes yo continué visitando casi a diario el cementerio. Desde el día en que se me acercó el cuidador por primera vez no dejó de venir a saludarme cada que me veía. Y con el paso de los días empezamos a entablar conversaciones cada vez más largas, hasta que un día, a punto de cumplirse el mes, dejé de verlo y ya no volvió a aparecer. Me preocupé bastante, pero como yo visitaba el cementerio en un horario en que las oficinas ya no estaban abiertas, no tuve a nadie a quien preguntarle por él. Fue hasta el Día de Muertos, 2 semanas después, cuando visité el lugar por la noche y me tocó ver a otro cuidador en la fila de las tumbas en donde se encontraba sepultada mi madre. Lo reconocí por su uniforme, que era idéntico al del cuidador que había conocido anteriormente, por lo que me acerqué con él y le pregunté por mi amigo, a lo que él me respondió que no tenía idea acerca de quién le estaba hablando. Una sensación de extrañez me inundó y le describí el antiguo cuidador al pie de la letra. Además, le comenté que había platicado con él prácticamente todos los días del último mes. Me contestó diciéndome que el único cuidador en turno por el momento era él y que efectivamente me había visto a mí todo el último mes. Había visto cuando entraba, salía y algunos momentos en los que estaba al lado de la tumba de mi mamá, pero que siempre me había mirado sola. Nunca acompañada de alguien más, y mucho menos platicando. Yo estaba convencida de lo que había visto. Se lo platiqué a mis familiares y me recomendaron contárselo a la terapeuta que me encontraba viendo en ese momento. Así que lo hice y ella lo adjudicó a estrés postraumático. Pero pese al diagnóstico, yo sigo segura de lo que pasó ese mes en el cementerio. Lo único que hasta el momento me causa curiosidad es que a pesar de ver al Señor y hablar con él diario, nunca nos tocamos. Quizás si nos hubiéramos dado la mano, todo hubiera sido diferente. Me persigue la duda hasta este día de si aquel hombre se podía tocar. Cuando tenía 13 años, mis padres tuvieron que salir de la ciudad debido a emergencias, por lo que me dejaron a cargo de mi tía un fin de semana completo. Recuerdo haberme emocionado mucho, ya que iba a poder pasar 3 días enteros con mi prima Julia, quien era de mi edad y me caía muy bien.
Antes de dejarme en la casa de mi tía, mis padres me ordenaron portarme bien y no hacer nada imprudente. Me lo dijeron porque en ese entonces mi prima solía hacer cosas con las que mis papás no se encontraban muy de acuerdo. Así que hablaron conmigo y me dejaron claro que cualquier cosa que ella hiciera, que me hiciera sentir incómoda, les hablara inmediatamente. En ese momento pensé que estaban exagerando y les dije que sí únicamente para poder partir a la casa de mi tía lo más rápido posible. Ya en casa de mi tía, mi prima y yo platicamos toda la tarde e hicimos otras cosas divertidas. El plan para la noche era ver películas, pero cuando ya estábamos en el sillón y yo me encontraba cambiando de canal para poder elegir una película interesante, mi prima me dijo que iba a haber un cambio de planes. Me comentó que se había quedado de ver con 2 amigas en el cementerio para explorar y que se iba en 5 minutos por si la quería acompañar. Normalmente no hubiera aceptado, pero en esa ocasión me dejé llevar por la emoción y terminé accediendo. Salimos de la casa en silencio para que mi tía no se fuera a despertar y nos marcháramos. Una amiga suya pasó por nosotras unas calles más adelante y en menos de 10 minutos ya estábamos en la entrada del cementerio. No fue muy difícil de entrar. A decir verdad, las rejas estaban bandeadas, así que fue muy simple. Ya adentro, a Julia se le ocurrió la idea de jugar a las escondidas, y a mí eso no me parecía tanto. Para ese momento, tengo que confesarles que ya me empezaba a sentir asustada. Todo estaba oscuro y en silencio, pero por pura presión, acepté. A mí me tocó contar, así que me di la vuelta y ellas se fueron a esconder. Apenas me quedé sola, el miedo que estaba sintiendo me inundó y deseé haberles hecho caso a mis padres con sus recomendaciones. Decidí que este iba a ser el primer y único juego para mí, por lo que me decidí a terminarlo lo más rápido posible. Cuando terminé de contar, fui a buscar a las chicas, pero ya no las veía por ninguna parte. Estaba por rendirme cuando escuché una voz muy bajita que decía: «Por aquí, ven, no te rindas tan fácil». La voz era la de una mujer, por lo que supuse que sería una de las amigas de Julia, y la seguí. Conforme la seguía, me alejaba más de la entrada. El escenario del cementerio cada vez se hacía más sombrío, pero por lo menos ahora estaba siguiendo a alguien. Me empecé a preocupar cuando ya llevaba aproximadamente 5 minutos caminando y no me encontraba a nadie todavía. Para ese momento, ya me sentía muy atemorizada, y quedarme sola no era una opción, así que grité: «¡Vamos, ya sal! Esto ya no es divertido». Todo se quedó en silencio. Pensé que no obtendría respuesta, pero después de unos segundos, la voz me contestó: «Tú puedes, solo unos pasos más». Empecé a correr en línea recta y un horror inexplicable me invadió cuando llegué al final de las tumbas y me encontré en un terreno vacío en donde no había nadie más que yo. Me sentía desubicada, mareada, y para ese momento estaba convencida de que no había sido una de las amigas de Julia quien me había llamado. No sabía qué hacer, me sentía tan aturdida y estaba tan inundada de miedo que solo me puse a llorar. Al final fue el velador del cementerio quien me encontró, y junto con Julia y sus amigas, fuimos reportadas a nuestros papás por haber irrumpido en el cementerio por la noche de manera ilegal. Después de eso, mis papás me prohibieron juntarme con Julia y ella ya no volvió a buscar la manera de hablarme. Pero para ser sincera, eso fue lo último que me importó, ya que los siguientes meses a ese suceso no pude sacar de mi cabeza la voz que escuché esa noche. Quizá para Julia fue lo peor que nos hubieran encontrado, pero para mí, bueno, digamos que no me hubiera costado saber qué habría pasado si no nos hubieran encontrado.
Al fallecer mi papá, mis hermanos y yo empezamos a turnarnos para ir a limpiar su tumba. Mi papá tenía mucho dinero, por lo que cuando falleció le hicieron una tumba a manera de cuarto. Solo pocas tumbas en el cementerio eran tan grandes como la de mi papá, pero las que estaban eran de personas que en vida habían sido muy importantes, por lo que esa zona estaba mejor cuidada y era la más vigilada de las demás. Ese día me tocó a mí limpiar la tumba, así que me fui a una buena hora para que no me agarrara la noche. La tumba de mi papá tenía una entrada con llave y la puerta era de cristal. Ese día no había muchas personas, por lo que no hubo nadie con quien me pudiera entretener, y la limpieza transcurrió relativamente rápida. Después de limpiar, estaba a punto de entrar a la tumba a recoger mis instrumentos de limpieza cuando sonó mi celular. Vi que era mi hija, que en ese momento no se encontraba viviendo en la ciudad, así que contesté y nos pusimos a platicar. Cerré la tumba y me puse a caminar mientras platicaba con ella. Platicamos alrededor de 1 hora, por lo que cuando colgamos ya era de noche y me apresuré a regresar por mis instrumentos de limpieza para regresar a casa lo más pronto posible. Como había cerrado la puerta, saqué la llave, abrí la puerta de la tumba y la dejé en un escalón de la tumba que se encontraba al lado. Ya adentro, estaba próxima a salir con todos los instrumentos cuando se me cayó un estropajo. Dejé los demás instrumentos de lado y me agaché a recogerlo cuando escuché cómo alguien cerró la puerta de la tumba. Me sentí fría y como acto reflejo corrí a la entrada, pero no pude ver nada. El vidrio de la entrada estaba polarizado, lo que dificultaba la vista. Ok, grité, pero nadie vino a mi ayuda. Saqué mi teléfono para marcarle a alguien, pero para mi mala suerte, me había gastado toda la batería hablando con mi hija y ya no me quedaba nada. Al principio me sentí desesperada, pero conforme fue pasando ese sentimiento, el pánico se apoderó de mí. Me invadió la duda que quién podría haber cerrado la puerta. No creía en situaciones paranormales, pero esa ocasión realmente me hizo dudar. En la noche podría jurar el haber escuchado sonidos fuera de lo normal. No me sentía nada segura ahí dentro. Pasé la noche en vela, alerta de cualquier cosa que pudiera ocurrir, y en la mañana no me despegué de la puerta esperando ver a alguien que pudiera ayudarme. Como a las 2 horas, una señora pasó por la fila de tumbas en donde se encontraba mi padre, y más tarde me platicaría cómo es que se llevó la sorpresa de su vida cuando escuchó mis gritos dentro de una tumba. Me dijo que al principio pensó que se trataba de un fantasma o algo por el estilo, pero que después de escuchar que yo gritaba por ayuda, entendió que los gritos venían por parte de una persona real. Ella me ayudó a salir de la tumba, abriendo la puerta con la llave que había dejado fuera, y al salir descubrí que había sido el velador quien había cerrado la puerta, ya que cuando yo estaba lejos hablando con mi hija había pasado y la había visto cerrada, por lo que al verla abierta, tiempo después, se alarmó y la cerró para evitar un allanamiento a la tumba. Ahora, años más tarde, todavía sigo recordando ese suceso como uno de los más horribles que me han tocado vivir, porque, aunque no hay lógica en casi todo lo que pasó esa noche, juro que en el momento en el que lo viví, no me fue posible distinguir entre lo real y lo que bien podría haber sido un suceso paranormal.